Wojciech Szczęsny siempre fue un tipo peculiar. Desde sus días en el Arsenal, donde entre paradas y errores adolescentes se fumaba un cigarro en la ducha, literalmente, hasta su madurez imponente en la Juventus, lo que menos se podía decir de él era que pasaba desapercibido. Pero nada, absolutamente nada, podría haber anticipado lo que vendría en el otoño de 2024, convertirse en el portero titular del FC Barcelona, a los 34 años, tras haber colgado los guantes en lo que todos pensaban era su canto del cisne en la Eurocopa. ¿Y cómo empieza esta historia? Con un mensaje de WhatsApp. Porque claro, como toda decisión trascendental en el siglo XXI, no empieza con una reunión solemne ni una rueda de prensa. Empieza con un oye, Wojciech, ¿tienes un minuto? El remitente, Robert Lewandowski. ¿El contenido? Una mezcla de súplica, pragmatismo y esa persuasión fraternal que solo un compañero de selección puede ejercer. Resulta que Ter Stegen, con su espalda protestando como si hubiera cargado con la historia entera del club en vez de simplemente con la portería, estaba fuera por tiempo indefinido. Iñaki Peña era competente, sí, pero no era suficiente para el Barça que se jugaba títulos y dignidad. Y la directiva azulgrana, en uno de esos momentos de claridad que parecen milagrosos en Can Barça, decidió buscar experiencia y temple en vez de promesas de TikTok. Szczęsny, que había anunciado su retiro después de una Eurocopa en la que atajó penales como quien frena taxis en Varsovia, ya se había imaginado en chanclas en Marbella, cerveza en mano, viendo partidos por televisión y diciendo yo habría hecho esa parada. Pero cuando Lewandowski llamó, algo cambió. Quizá fue el ego de competir al máximo nivel otra vez. Quizá fue la nostalgia. O tal vez fue la promesa de vivir en Barcelona, lo cual, seamos honestos, compite muy bien con cualquier retiro dorado. Así que el polaco aterrizó en el Prat con una maleta, 2 pares de guantes y un contrato de urgencia que firmó casi con la misma solemnidad con la que uno acepta un pedido de pizza a las 3 de la madrugada, con hambre, sin pensar demasiado y sabiendo que probablemente te cambiará la noche. Los primeros días fueron extraños. Entrenaba en la Ciutat Esportiva Joan Gamper rodeado de caras nuevas y murmullos en catalán que confundía con sonidos guturales de defensa zonal. Pero la experiencia no se improvisa. Szczęsny, sin haber tocado balón en semanas, tardó exactamente 3 entrenamientos en convertirse en el líder que el vestuario no sabía que necesitaba. Su sentido del humor, su forma de gritar déjamela, por Dios, que tengo 2 hijos, en lugar de un simple mía, y su habilidad para cortar centros con la precisión de un cirujano polaco le dieron un aura de confianza que se contagió como fiebre en otoño. Y entonces llegó su debut. Un Barça-Villarreal en el Camp Nou. Bueno, Montjuïc, pero nadie quiere recordar ese detalle. El estadio lleno, la presión encima, y Szczęsny con esa calma que da haber vivido 1000 batallas. Paró 2 manos a mano, despejó como si tuviera un máster en física aplicada, y lo más importante, gritó instrucciones como si llevara una década en el club. 2-0 y portería a 0. No se escuchó ni una queja. Solo sonrisas y ese clásico ¿y este de dónde salió?, que los culés suelen reservar para los fichajes que no cuestan 80 millones. Lo que vino después fue una serie de actuaciones que rozaban lo heroico. En partidos clave contra Atlético, Betis, y como no, el Español, donde se jugaban la Liga, Szczęsny fue una muralla. La prensa catalana, que hasta entonces solo sabía escribir su apellido copiándolo y pegándolo, empezó a llamarlo el Ángel de Varsovia. Lo cierto es que en cada intervención suya parecía que hubiera envejecido un año menos. El tiempo iba hacia atrás con el bajo los palos. Como si hubiera encontrado el elixir de la juventud en la mezcla de paella, aire mediterráneo y el absurdo de tener que volver a entrenar a diario tras haberse jubilado. Pero lo mejor llegó en la final de Copa del Rey. Contra el Real Madrid, por supuesto. Porque nada como una final ante el eterno rival para sellar una temporada. Fue un partido de locos. Goles, entradas fuertes, VARs interminables y tensión de telenovela turca. Y allí estaba él. Szczęsny, con su peinado medio rebelde y esa mirada de quien ha visto demasiado fútbol, salvó al Barça con una doble parada que se repitió en bucle en redes sociales durante semanas. Primero, mano cambiada a un remate de Vini Jr. Luego, a puro reflejo, despeje con el pie a un segundo disparo a bocajarro. El estadio, mitad de euforia, mitad incredulidad. Lewandowski corrió a abrazarlo como si fuera su padre, hermano y terapeuta al mismo tiempo. Yo solo hice mi trabajo, dijo después en rueda de prensa. Pero todos sabían que sin él, el Barça no habría levantado esa copa. Ni esa, ni probablemente la Liga. Ahora bien,
No todo fue fútbol. Szczęsny demostró ser más que un portero, fue un personaje. En entrevistas, soltaba verdades como puños y chistes como si estuviera en un late night show. Cuando le preguntaron qué era más difícil, parar un penalti o elegir entre Marbella y Barcelona para vivir, respondió, el penalti te lo lanzan una vez. Elegir dónde vivir con tu mujer es como una tanda de 5, pero sin saber cuándo acaba. Su humor se volvió viral. Los niños querían camisetas con su nombre, aunque escribían Szczęsny o Szczęsny, pero se agradece el intento, y los más veteranos lo comparaban con los grandes arqueros que han pasado por el club. Él, modesto, decía que solo vino a ayudar. Pero en el fondo, todos sabían que había llegado para cambiar algo. Y vaya si cambió. Su presencia estabilizó al equipo, dio descanso mental a los defensas y sirvió de mentor a los jóvenes. Iñaki Peña aprendió más en 3 meses con Szczęsny que en 3 años en la grada. Incluso los chicos de la Masia empezaron a mirarlo como un sabio en zapatillas, como un maestro zen que además podía volar de palo a palo. Lo curioso es que, al terminar la temporada, el Barça le ofreció renovar. No 1, sino 2 años. Una locura si se piensa que hacía apenas 8 meses él mismo había dicho adiós al fútbol. Pero claro, cuando algo funciona, no se toca. La decisión, sin embargo, no era tan simple. Szczęsny, fiel a su estilo, lo resumió así: tengo que decidir si quiero vivir en la soleada Marbella o en la soleada Barcelona. Es como elegir entre cerveza polaca y vino catalán. Las dos embriagan, pero de forma distinta. Los medios hicieron fiesta con la frase. El dilema de Szczęsny fue portada de todos los diarios. Algunos incluso especularon que estaba escribiendo un libro. Otros, que tenía una cláusula secreta que le daba una casa con piscina si renovaba. Todo falso, claro. Pero daba igual. Szczęsny se había convertido, sin quererlo, en una leyenda instantánea. Lo mejor vino cuando, en una entrevista exclusiva, reveló secretos del vestuario. Nada que comprometiera a nadie, claro, pero sí suficientes como para soltar carcajadas. ¿El que más grita? Gavi. Y no solo en el campo. En el comedor también. No sé cómo no se queda afónico. ¿El más competitivo? Ferran. Jugamos al ping-pong y me pidió bar. ¿El más ordenado? Pedri. Dobla su ropa como si fuera Marie Kondo con botas. Ese tipo de declaraciones lo humanizaban. Era la estrella que no actuaba como estrella. El veterano que no iba con ínfulas. El tipo que, habiendo estado en clubes gigantes, hablaba del Barça como un niño ilusionado. Incluso bromeaba diciendo que su mayor logro había sido aprender a decir Visca el Barça sin parecer un robot. El verano llegó y con él, las dudas. Szczęsny seguía entrenando por si las moscas, pero no confirmaba nada. El club lo quería. La afición lo adoraba. Su familia, dividida entre las playas de la Costa del Sol y los helados de la Barceloneta, todavía no decidía. Y así, entre rumores de fichajes, fotos en yates y entrevistas con más chistes que goles, Szczęsny mantenía al mundo en vilo. ¿Seguiría? ¿Se iría? ¿Lo convencerían con una buena paella más? Lo que sí es seguro es que dejó una huella. No solo por sus paradas, sino por su historia. Un tipo que volvió del retiro, salvó una temporada, se hizo ídolo en un club nuevo y lo hizo todo con una sonrisa, con humildad y con un acento polaco que ahora todos en el vestuario intentaban imitar, con pésimos resultados, claro. Porque al final, Szczęsny no solo cambió la portería del Barça, cambió la narrativa. En un club acostumbrado a dramas, rumores y promesas rotas, él fue certeza, fue alegría y fue efectividad. Y eso, en estos tiempos, es más raro que un defensa central que no use redes sociales. Los entrenamientos, por ejemplo, ya no eran los mismos desde su llegada. Antes, el calentamiento era rutinario, estiramientos con cara de lunes, risas tímidas, algún que otro rondo con la energía de una siesta. Pero con Szczęsny allí, el ambiente se transformó. Él llegaba siempre el primero, como si el reloj interno de su cuerpo tuviera el uso horario de Tokio. Se ponía los guantes con una ceremonia digna de misa polaca y se ponía a trotar saludando a cada compañero con una mezcla de bromas internas, chistes raros y referencias culturales que solo Lewandowski entendía al 100%. ¿Preparado para que te meta gol? Le decía Ferran cada mañana. Tú dispara donde quieras, yo tengo un pacto con la física cuántica, respondía Szczęsny, guiñando un ojo y estirando como si nada.
Incluso los fisioterapeutas, que suelen trabajar en silencio mientras los jugadores fingen que no sienten nada, le escuchaban contar anécdotas de vestuarios pasados con tal detalle que parecían podcast en vivo. A veces hablaba de Wenger, otras veces de Buffon, pero siempre acababa con una frase como, y por eso nunca me corto las uñas antes de un clásico. Mala suerte comprobada científicamente. El vestuario, por su parte, lo consideraba como ese tío que todos admiran. No el tío loco que da caramelos y consejos de vida sacados de horóscopos, sino el que aparece cuando se necesita, con el consejo justo y la mirada de quien ya sobrevivió a 5.000 partidos, 4 entrenadores locos y un par de multas por fumar en lugares inapropiados. Uno de sus hábitos más curiosos era el de repartir frases motivacionales, modificadas. Un día entró al vestuario con un papel en la mano. Lo pegó en la pared. Decía, si fallas, intenta otra vez. Si vuelves a fallar, échale la culpa al césped. Abajo, su firma, WS, y un dibujo de una portería con gafas de sol. Al principio, los canteranos no sabían si reírse o no. Luego se dieron cuenta de que con Szczęsny el humor era parte del trabajo. Una herramienta tan importante como los guantes o los conos naranjas. Y funcionaba. El equipo entrenaba con más soltura, menos presión y mucho más compañerismo. Durante las comidas en la ciudad deportiva, tenía la costumbre de probar todos los platos. No porque fuera glotón, sino porque decía estar en una cruzada personal por descubrir cuál es el secreto de la dieta mediterránea. Los cocineros lo adoraban. Siempre les agradecía, incluso cuando el arroz salía más duro que las botas de Puyol. Esto está al dente, decía Szczęsny. No era pasta, Wojciech, era arroz, le corregía a alguien. Por eso, al dente. En Polonia lo llamamos crujir de invierno. Incluso Xavi, que al principio dudó un poco de fichar a un portero recién jubilado, terminó rindiéndose a la evidencia. El tipo era un seguro bajo palos y un termómetro emocional en el vestuario. Más de una vez se le vio consultando con él detalles tácticos, sobre todo cuando había que enfrentar a delanteros impredecibles. Szczęsny no solo tenía archivo mental de cada jugador, tenía opiniones fundadas y lo que más impresionaba, un sentido estratégico que rozaba lo obsesivo. Vinicius siempre carga el cuerpo ligeramente hacia la izquierda cuando va a definir cruzado. Si pestañea antes de patear, la tira al palo corto, comentó una vez, sin que nadie supiera si hablaba en serio o no. Después de que en la final hiciera justamente una doble parada leyendo esa jugada, todos empezaron a tomarlo muy en serio. Pero si algo realmente marcó su paso por el Barça, fue su relación con los jóvenes. A los chicos del filial les hablaba con la autoridad de un veterano y la paciencia de un abuelo excéntrico. Nunca los corregía con superioridad. Al contrario, los invitaba a observar, a preguntar, a experimentar. En una sesión con los porteros del juvenil A, se agachó, puso una rodilla en el suelo y dijo: lo primero que deben aprender no es a volar, es a aterrizar sin romperse el coxis. Lo segundo, nadie te enseña a estar solo durante 89 minutos y ser héroe en uno. Pero aquí estoy yo, para explicarlo. Y lo explicaba. Con ejemplos, con chistes, con simulaciones absurdas que terminaban con él rodando por el césped diciendo penalti. A viva voz aunque nadie lo hubiera tocado. Incluso los utilleros lo querían. Jamás dejó una toalla fuera de su sitio. Preguntaba si necesitaban ayuda para recoger balones. Una vez, cuando un ayudante olvidó el bidón de agua en el campo, Szczęsny lo llevó a la espalda como quien transporta el tesoro nacional de su país. No solo paró balones, también salvo hidratación, dijo al entrar al vestuario. Aquello generó una carcajada colectiva y un apodo espontáneo, el portero mochila. También era devoto de la tradición del café. A media mañana, se tomaba uno solo, en una taza que llevaba su cara impresa. La había mandado a hacer como broma, pero luego todos querían una igual. Pronto, medio cuerpo técnico tenía tazas con su cara, su bigote y frases como Kep Kalman de Szczęsny on. Y claro, ¿cómo olvidar su papel en los vídeos motivacionales previos a los partidos? Mientras otros decían frases de Guardiola o daban discursos de película, Szczęsny miraba a todos y decía: ¿queréis ganar? No os distraigáis. El único que puede tener pensamientos extraños aquí soy yo. Y si encajamos un gol, que sea bonito, que lo puedan usar en YouTube. Era imposible no quererlo. No había día sin una anécdota suya, ni entrenamiento sin su comentario irónico, ni partido sin que hiciera al menos una parada que recordara que, más allá del show, era un portero de élite.
Cada detalle, cada gesto suyo parecía decir, sí, soy raro. Pero funciono. Como un microondas en una furgoneta, no es lo común, pero calienta igual. Y así, sin moverse en el tiempo, sin avanzar al después, Wojciech Szczesny seguía, en ese presente extendido, siendo el alma inesperada de un Barça necesitado de equilibrio. Sin drama, sin histrionismo, sin tatuajes nuevos cada semana ni declaraciones crípticas. Solo Szczesny, el hombre que vino a cubrir un hueco y terminó, sin querer, siendo una pieza irreemplazable. ¿Quién lo habría dicho? Bueno, probablemente él. Con una ceja levantada, y un os lo dije entre dientes. Y así, sin moverse en el tiempo, sin avanzar al después, Wojciech Szczesny seguía, en ese presente extendido, siendo el alma inesperada de un Barça necesitado de equilibrio. Sin drama, sin histrionismo, sin tatuajes nuevos cada semana ni declaraciones crípticas. Solo Szczesny, el hombre que vino a cubrir un hueco y terminó, sin querer, siendo una pieza irreemplazable. ¿Quién lo habría dicho? Bueno, probablemente él. Con una ceja levantada, y un os lo dije entre dientes. Su rincón en el vestuario ya se había convertido en una especie de santuario informal. Entre los botines colgando, las rodilleras, una bufanda de lejía Varsovia, por si hace frío de verdad, decía, y una libreta en la que anotaba todo lo que le parecía importante, como si llevara un diario de guerra bajo palos, se formaba un pequeño caos ordenado que nadie se atrevía a tocar. Solo él sabía exactamente dónde estaba cada cosa, y Dios libre a quien intentara moverle los guantes de la suerte. Un día, un masajista los reacomodó por error. Szczesny, al descubrirlo, lo miró con solemnidad. Sabes que ahora si encajo 3 goles te lo voy a decir mirando a cámara, ¿verdad? No encajó ninguno. Pero el masajista nunca volvió a tocar nada. Su conexión con Lewandowski era otra historia. No era solo por ser compatriotas, ni por haber compartido selección durante años. Era una especie de hermandad silenciosa, tejida entre concentraciones eternas, vodka en celebraciones discretas y miles de kilómetros recorridos en buses en los que el karaoke era obligatorio. En el Barça, esa relación se tradujo en una especie de código interno. Cuando Szczesny levantaba una ceja en medio del calentamiento, Lewandowski sabía que alguien venía demasiado crecido. Cuando Robert se pasaba 2 entrenamientos sin marcarle un gol, Szczesny aparecía con una corona de cartón en la cabeza, en plan rey del área. La primera vez que lo hizo, el vestuario estalló en carcajadas. La segunda, ya era tradición. Incluso los utileros empezaron a dejarle coronas hechas a mano. Algunas eran bastante elaboradas, con purpurina, escudos del Barça recortados y hasta brillantina. Szczesny las usaba con la dignidad de un emperador exótico. Y ahí estaba, con la corona puesta, gritando a sus defensas en los randows. Presión. Esto no es un picnic, señores. Bueno, para algunos sí, pero no diré nombres. Todos sabían que hablaba de Christensen, al que llamaba el escandinavo zen porque nunca levantaba la voz y parecía jugar al fútbol con el pulso de un monje tibetano. Su voz era inconfundible durante los entrenamientos. Grave, directa, con ese acento polaco inconfundible que hacía que cualquier frase sonara 10% más dramática. Incluso cuando pedía agua, parecía estar dando una orden secreta de inteligencia militar. Pero Szczesny no solo dominaba el idioma del sarcasmo. Se esforzaba en hablar catalán. Bueno, en su versión. A veces improvisaba tanto que creaba un dialecto propio, catapolaco. Era común oírle decir cosas como «Visca el Barça y la cerveza freda». Y el que digui el contrari, al banquillo. La gente no sabía si reírse o aplaudir. Optaban por hacer ambas. Y luego estaban los rituales. Szczesny tenía varios. El más famoso, pegarse en el muslo derecho justo antes de cada partido, mientras decía en voz baja algo ininteligible. Cuando un periodista le preguntó qué significaba, respondió: «Es un hechizo eslavo que mi abuela usaba para que no llueva el domingo». Probablemente era mentira. O tal vez no. Pero funcionaba. Otro ritual era el puñetazo amistoso. Siempre que un jugador salía del vestuario camino al túnel, Szczesny le daba un golpe suave en el pecho. A algunos les hacía gracia. A otros les sorprendía. A los nuevos, les asustaba. Pero pronto todos entendieron que ese pum era su forma de decir, sal ahí y que no te tiemble nada. Lo curioso es que incluso los más duros se acostumbraron a ello. Koundé, que al principio respondía con un gruñido,
terminó pidiéndolo. ¿Y el golpe, qué? Decía antes de cada salida. Ah, perdona, respondía Szczęsny, mientras le tocaba el pecho con 2 dedos como un maestro Shaolin. Y lo hacía sin ironía, sin ego. Era parte del clima que él generaba. Una mezcla perfecta de ligereza y foco. Porque sí, Szczęsny era bromista, pero nadie se lo tomaba en broma. Ni los rivales. En los pasillos antes de los partidos, cuando los equipos esperaban para salir al campo, el portero polaco se cruzaba con viejos conocidos. Algunos lo saludaban con respeto. Otros solo bajaban la mirada. Había algo en su presencia que imponía. Tal vez porque no fingía nada. No tenía peinados exagerados, ni celebraciones virales, ni contratos con marcas de perfume. Tenía un par de guantes, un historial de paradas imposibles y una confianza que venía de saberse útil, no perfecto. Y así, en ese presente congelado, Szczęsny no solo entrenaba, paraba y hacía reír. Educaba con el ejemplo. Se ganaba a todos. Era, sin quererlo, el motor emocional de un grupo que venía arrastrando pesares, ansiedades y años de reconstrucción. Era la demostración viva de que el fútbol no siempre necesita promesas brillantes. A veces, solo necesita una voz que diga yo me encargo, una mano que ataje lo que nadie espera, y una buena frase para terminar el día. Hoy no hemos encajado. Eso significa que puedo dormir sin pesadillas de Alan. ¿Y mañana? Mañana veremos. Pero si el césped está bien, ya es media batalla ganada. Y así seguía. Szczęsny, el improbable. El inesperado. El hombre que llegó a préstamo del Retiro, y que terminó prestándole al Barça algo mucho más difícil de conseguir: paz bajo palos.